Hola, gracias por estar aquí. En este video analizaremos las representaciones gráficas, los diagramas diferentes que podemos utilizar para ilustrar, para mostrar de una manera más clara la información derivada de una tabla de distribución de frecuencias. Comenzamos. Entonces, la mejor manera de entender datos agrupados, y de hecho la mejor manera de entender la mayoría de la información estadística, es a través de gráficas. Vamos a concentrar este video en eso, porque los gráficos pues, nos permiten interpretar adecuadamente y comprender de manera visual y sencilla los datos y el comportamiento de una población, de un conjunto. Además también permiten manipular, o con eso, muchos de los gráficos se utilizan para engañar, y si no somos capaces de identificar esas ventajas que aprovechan algunos farsantes, pues podremos caer en esas trampas. Vamos a ver las principales gráficas que se utilizan en estadística, y el primer tipo de gráfica es el diagrama de dispersión, que grafica frecuencia absoluta en el eje vertical y marca de clase en el eje horizontal. Si bien en realidad el gráfico de dispersión se utiliza sobre todo en estadística inferencial para conocer tendencias, como en este caso, una tendencia ascendente, que se puede obtener una ecuación que represente esa tendencia, pues analizamos para nuestros fines cómo se realiza un gráfico de dispersión. Vamos a seleccionar marca de clase y frecuencia absoluta. Un gráfico de dispersión, de hecho, es algo muy sencillo de realizar. En Excel, insertar. Y en dispersión, así de sencillo. Listo, nuestro gráfico. Ahora, este gráfico por sí mismo tiene oportunidades de mejora. Por ejemplo, todos los datos están concentrados en un extremo, en el extremo derecho. Nosotros podemos cambiar la composición del eje horizontal para que la gráfica no esté apilada en una parte. Entonces, para eso vamos a darle formato al eje. Yo lo activé con doble clic, también lo pueden activar con botón derecho, dar formato a eje. Y el valor mínimo yo lo puedo poner en 160. Por ejemplo, puede ser otro valor. Y ahí está. Ya de entrada es mucho más apreciable la gráfica. Una gráfica debe tener, al menos, el título que nos indique qué información estamos representando. En mi caso son puntajes. Ustedes, pues algunos que están trabajando con las ventas de una tienda, pues ponen ventas en tal tienda, en fin. Y necesito agregar, me voy a diseño gráfico, la pestaña diseño de gráfico, y agregar elementos del gráfico. Los títulos de los ejes, tanto el horizontal como el título del eje vertical o eje principal. Resultado, y entre paréntesis pongo puntos, que es la unidad que estoy manejando. Y en el otro, frecuencia, o frecuencia absoluta, y es en personas. Listo mi gráfico. Nosotros podemos apoyarnos de otras herramientas de Microsoft Excel para darle una mayor presentación.
como en el diseño gráfico, podemos darle otras combinaciones de colores. Eso ya se los dejo libremente a su criterio. Por ejemplo, esta. En fin, pueden utilizar el estilo que quieran. Ahora, esto es el gráfico de dispersión. Lo elimino, ya no lo voy a necesitar porque ya lo analizamos. Continuamos con el siguiente tipo de gráfico. El gráfico conocido como poligonal o como polígono de frecuencias también grafica frecuencia absoluta contra marca de clase, pero requerimos para su desarrollo que exista una clase previa y una clase posterior que tengan frecuencia absoluta igual a cero, a menos que sea una serie de datos continua, es decir, que va a tener posterior y previamente tuvo algunos datos, que estemos representando solamente una fracción de los datos. Si no, partimos de que está toda la población y que toda esa población se encuentra contenida en esta parte de abajo del polígono. Por lo tanto, aquí está el 100% y necesitamos cerrarlo. Si estamos trabajando con una totalidad, entonces necesitaremos hacer la clase previa y la clase posterior. Para hacer la clase previa, su marca de clase va a ser igual a la de la clase 1 menos la amplitud. Y su frecuencia absoluta va a ser 0. La marca de clase de la clase posterior, la clase n-1, va a ser igual a la marca de clase de la última clase que hice previamente más la frecuencia absoluta. La amplitud. Y la frecuencia absoluta de esa clase va a ser también 0. Únicamente me va a servir para yo seleccionar desde aquí, insertar el gráfico, pero ahora voy a insertar un gráfico de dispersión con líneas rectas y marcadores. Nuevamente tengo el problema de la escala del eje horizontal. Vamos a corregirlo. Damos doble clic. Y voy a ponerle que empiece otra vez de 150 o de 160 y que acabe en 250. Listo, ya es más claro aún el gráfico. Nuevamente tendría que cambiar el título. Lo voy a repetir ese procedimiento. Y a insertar los títulos de ambos ejes con la respectiva unidad que está, a menos que sea una cuestión adimensional, vamos a incluir la unidad también. Entonces agregamos ambos ejes. Dijimos que era el resultado de un test. Frecuencia, o podemos poner también frecuencia absoluta en personas, cantidad de personas. Y listo, ahí tenemos una gráfica poligonal que nos muestra cierta información que es de hecho relevante. La utilidad mayor de una gráfica poligonal es que nos permite conocer primero si existe algún sesgo, es decir,
si el comportamiento de la población tiene inclinación hacia un lado, o sea menor o sea mayor. A simple vista, pues notamos una ligera inclinación a la izquierda. Y además tiene un rebrote o un segundo pico, ¿verdad? Aunque es menor, de ir bajando, tiene una pequeña alza aquí. Eso es perceptible al analizar un polígono de frecuencias. La forma ideal o común de los polígonos de frecuencia de las distribuciones normales son formas muy parecidas a una campana. Continuamos entonces, nos deshacemos ya de este polígono de frecuencias. Continuamos con el histograma. Histograma, una gráfica clásica muy fácil de utilizar y de interpretar. En esta gráfica lo que logramos mostrar o analizar es la comparación entre clases. Ahora ya no es un análisis de toda la población, aunque se puede hacer, sino el objetivo principal de un histograma es comparar una clase con otra, aunque no estén una junto a otra, podemos observar haciendo una comparación horizontal. Y realizar un histograma pues es relativamente sencillo. Seleccionamos toda la frecuencia absoluta, solamente la frecuencia absoluta en este caso, y nos vamos a insertar. Tenemos ahí el histograma. En automático nos pone una etiqueta en el eje horizontal, que son números continuos. Podemos cambiarlo. Si nosotros seleccionamos la gráfica, nos vamos a seleccionar datos y las etiquetas del eje horizontal en este caso están en blanco, por eso pone un autonumérico. Es común que en este caso coloquemos todos los límites de clase, tanto el superior como el inferior. Es una práctica común. Podemos dejar el número de clase, podemos dejar la marca de clase. En este caso, para variarlo o para ilustrarlo, vamos a colocar los límites. De igual forma, pues colocamos un título apropiado que nos indique qué información estamos mostrando y agregamos títulos tanto a los ejes, vertical como horizontal. Y tenemos listo ahí el histograma. Continuamos. El siguiente tipo de gráfica que analizaremos se conoce como ojiva. La ojiva requerirá que contemos también con una clase previa, con la clase 0, porque vamos a graficar en este caso la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada como ejemplo y la clase 0 tendrá frecuencia absoluta acumulada de 0. La clase que añadimos al final, la clase 9 en este caso, tendrá una frecuencia absoluta acumulada igual que la 8. Por lo demás, se realiza exactamente igual que un polígono de frecuencias. Seleccionamos las marcas de clases, pero ahora en lugar de la frecuencia absoluta, seleccionaremos la frecuencia absoluta acumulada. Y vamos a insertar un
diagrama de dispersión con líneas rectas y marcadores. Nuevamente tenemos el problema que en automático Excel nos manda el eje horizontal a partir de 0, pero ya sabemos cómo corregirlo. Vamos a cambiar los valores mínimo y máximo. Mínimo de 150 y máximo en este caso de 350. Sucede una cosa importante con las ojivas. La ojiva es una gráfica muy utilizada para engañar o para confundir personas. Y cae la gente cuando no tiene una instrucción estadística, porque tiene una forma de S. Pero sucede, y por eso voy a poner este siguiente ejemplo, de un artículo de un medio más o menos importante, que es El Economista. El Economista comparte esta gráfica y nos dice que la pandemia todavía no alcanza su máximo pico. Y de hecho muchísima gente de poca capacidad intelectual o con toda la ventaja la compartía en redes sociales y otra gente ingenua caía. Esta es una ojiva porque es de casos acumulados y esta gráfica nunca va a bajar. Va a continuar ascendiendo y alcanzará un punto de donde nuevamente tendrá una horizontal. Parte de horizontal va subiendo y va a alcanzar posteriormente otra horizontal en una forma de S. Esta gráfica no muestra de manera evidente, pero sí muestra dónde está el punto máximo de la pandemia. El punto donde tenga mayor inclinación, ese es el punto máximo. Entonces, insisto, pues aquí volvemos a lo que mencionaba hace unos días, ¿no? El asunto de cómo mentir con estadísticas. Aquí es una mentira, porque hubo quien cayó. Abajo les pongo la gráfica de los casos por día. Y efectivamente, aquí está el máximo, pero de los casos diarios. La ojiva entonces, esta va a continuar, pero su punto de mayor inclinación sí coincide con el punto donde hubo el máximo de casos. Es correcta entonces la elaboración de la ojiva. El tratado que se le dio a esta información, pues es lo que se prestó de manera mezquina, repito, a engañar. Cualquiera que no tenga, también repito, instrucción estadística, pues pensará que en algún momento esto debe de empezar a bajar y no. Es una ojiva. Los casos acumulados, tal y como vemos en nuestra tabla de distribución de frecuencias, nunca bajan y no tienen por qué bajar ni la frecuencia absoluta acumulada ni la frecuencia relativa acumulada. Eso es en cuanto a la ojiva corresponde. Voy a omitir, para hacer rápido el video, voy a omitir los títulos de los ejes y el título principal porque ya sabemos cómo realizarlo. Y el último tipo de gráfica típica para distribuciones de frecuencia, la gráfica de sectores. Esta gráfica representa un círculo con rebanadas que proporcionalmente corresponden a la frecuencia relativa o a la frecuencia acumulada. Gráficas como esta, en donde se indica un porcentaje, y el objetivo de este tipo de gráficas es comparar cada una de los grupos, de las clases, con el total. Saber si es muy pequeño para el total o si es muy grande. A partir de ahí entonces, dependiendo qué información queremos mostrar, sabremos qué gráfica utilizar. ¿Cómo hacer en Excel una gráfica de sectores? Pues también es muy sencillo. Selecciono toda la frecuencia relativa, insertar, y elegimos cualquiera de nuestro agrado de estas de sectores. Es indispensable que se incluya el porcentaje, a menos que sea totalmente imposible. Entonces podemos hasta apoyarnos de alguno de los diseños rápidos que tiene este programa de Excel y elegiremos el que más nos agrade.
Este a mí personalmente me parece muy atractivo, pero genera una confusión, ¿verdad? Aquí con serie 1. Este quizás sea más claro. Y bueno, pues también tenemos algunos estilos predefinidos, podemos apoyarnos del que nos parezca más atractivo. Solamente también les quiero recordar algo que es una frase muy personal: sean tan amables de no naquear sus gráficas, porque a final de cuentas, una gráfica debe mostrar la información, pero la gráfica no es para el que la hace. La gráfica es para el que la entienda otra persona. Y si ponemos demasiados distractores, pues yo suelo poner también el ejemplo de alguien que tiene un Subaru y le pone un spoiler y luces abajo en el piso y le pone peluche en el tablero. Eso no ayuda absolutamente para nada al funcionamiento del carro. Bueno, a lo mejor se ve bien y le gusta a él, en ese caso pues es su carro, pero una gráfica no es para quien la está haciendo, sino es para que la entienda alguien más. Es el caso de las gráficas más comunes en el caso de las tablas de frecuencia, pero vamos también a conocer la existencia, si bien no nos corresponde estudiarlas. Existen otros tipos de gráficas que de hecho se encuentran más o menos en boga, están relativamente de moda algunas de ellas, porque pues se sirven de tecnologías y cambian la manera de entender la información sin necesidad de engañar. Gráficos como el de embudo, que es este primero, en donde están ordenados los grupos de mayor a menor, su frecuencia relativa. Gráfico como el infográfico proporcional, en donde en lugar de colocarse una barra, se coloca, este es muy común en Excel, se coloca una burbuja que será tan grande como el tamaño correspondiente a cada grupo. La comparativa infográfica, que de un total secciona según grupos o inclusive en este caso también subgrupos, y todos formando un total. Y una que se utiliza mucho en análisis deportivos, como en este caso que les pongo aquí de Cristiano Ronaldo, se revisan diferentes virtudes y se grafica esta que es conocida como gráfica de radar. Algunos la llaman también de telaraña. Son gráficas que están, insisto, de moda y que sirven con otros objetivos, mas no serán objeto de nuestro estudio. Hasta aquí las diferentes gráficas que utilizaremos para distribuciones de frecuencias. Si tienes alguna duda, puedes revisar el video cuantas veces quieras o mandarlas por los medios que ya conoces. Muchas gracias y acuérdense mucho que no se amontonen.